Bienvenidos al curso de Química de segundo de bachillerato. Vamos a desarrollar el tema 1, la estructura de la materia. El descubrimiento de las partículas subatómicas. En 1897 Thomson fue quien, estudiando el fenómeno de los rayos catódicos, descubrió la primera partícula subatómica, es decir, la primera partícula que está dentro del átomo, el electrón. Y lo hizo de la siguiente manera. Todos sabemos que cuando se acercan dos polos eléctricos, por ejemplo, pues dos cables de un enchufe o una nube cargada positivamente con otra nube cargada negativamente que va a dar lugar a un rayo, o la nube y la tierra con cargas de diferentes signos, se produce una chispa o un rayo que atraviesa el aire. Y tenemos dos cargas que podrían tener pues valores positivos y negativos. Por ejemplo, si esta es positiva y esta es negativa, pues no pasa nada porque hay una distancia grande entre ellas, pero cuando la acercamos, se ha dejado el positivo atrás, se lo vamos a poner. Al estar a una distancia suficientemente cerca, aparece un rayo, una chispa que atraviesa el aire. Si en una botella de vidrio se hace el vacío, aquí tenemos la botella de vidrio, tenemos aquí nuestro polo positivo, y aquí, perdón, negativo, y aquí nuestro polo positivo igual que antes, lo que pasa es que aquí, bueno, tienen diferentes formas. El positivo son unos cilindros que aparecen aquí, y el negativo pues es una barrita que se ha llamado aquí C, con la letra C. Pues cuando se hace el vacío, en esta botella de cristal, una botella un poco complicada, pero está herméticamente cerrada, hemos puesto los dos electrodos en el tubo en el que hemos hecho el vacío. Aquí están esos dos electrodos a los que me refería anteriormente. Se aplica corriente eléctrica. Entre estos dos electrodos se aplica una gran diferencia de potencial y observamos que la electricidad pasa por dentro. Este es el rayo que nosotros hemos siempre visto como una chispa. ¿Veis? Este de aquí es el mismo rayo que continúa su trayectoria hasta impactar aquí en una pantalla. Pues este rayo se ha producido con más facilidad porque hemos eliminado el aire, hemos hecho aquí el vacío. Entonces, pues esta chispa que atravesaba el aire no se encuentra con partículas de aire y tiene más facilidad para recorrer un trayecto mayor, chocando. Obsérvese cómo se desvía aquí un cierto ángulo, y eso es debido a que hemos puesto aquí cargas positivas y negativas. Y eso significa que este rayo tiene carga, es un rayo con carga. Y si pusiéramos aquí pues una laminilla de metal, por ejemplo, la laminilla sería movida, luego también tiene masa. Luego se trata de una partícula subatómica que se ha descubierto y que viaja en forma del rayo. Aparece, es decir, sale desde este metal, que es el cátodo. Todo el mundo ve cómo aparece el rayo desde el cátodo, salta del cátodo. Este rayo está formado, como digo, por electrones. Y se llaman catódicos porque nacen del cátodo, que es el electrodo negativo que hemos puesto dentro de la botella. Pues bien, Thomson, tras este experimento, se imaginó que el átomo estaba formado por una parte positiva. Aquí tendríamos una parte positiva, una especie de papilla positiva con unos grumos negativos que serían los electrones, que era lo que formaban el rayo. Y entonces, aquí lo vemos, compuestos por electrones. Entonces, como digo, el experimento de antes lo explicaba de la siguiente manera. Si yo pongo un electrodo negativo, este sería el cátodo, todo esto sería un metal, este sería el cátodo, que es un trozo de metal que hemos puesto a un voltaje negativo. Aquí ponemos el otro voltaje positivo. Enfrente hacemos el vacío también dentro,
si queréis, pues lo que ocurre es que estos electrones saltan y forman ese rayo. Esa era la explicación que dio Thomson a este experimento. Sin embargo, posteriormente, otro descubrimiento, otro experimento, la dispersión de las partículas alfa, puso en tela de juicio el modelo atómico de Thomson. Las partículas alfa se obtenían por descomposición radioactiva. Estas son partículas alfa que hemos dibujado aquí y son núcleos de helio, son partículas muy pequeñas y muy pesadas. Cuando estas partículas se hacían incidir sobre una lámina de oro, esto es una lámina de oro formada por átomos de oro que hemos puesto aquí, una lámina muy delgada que contenía muy pocos átomos de oro. ¿Qué pasaba? Que daba la impresión de que la lámina estuviese hueca, porque las partículas atravesaban en su mayoría el átomo, pero algunas chocaban y rebotaban hacia atrás. Y esto era un hecho bastante sorprendente, es decir, fue un hecho que sorprendió bastante a Rutherford, que fue el que realizó este experimento. Por tanto, los átomos, según esta experiencia, parecía que eran partículas de carga positiva que tenían en el centro toda la masa de una esfera casi hueca. Es decir, que el átomo estaba formado por núcleos, estos núcleos de aquí, muy pesados y muy pequeños, porque así se explicaba esta experiencia de la dispersión de las partículas alfa. Entonces, el núcleo diminuto y pesado con carga positiva, aquí tenemos el núcleo con carga positiva, pues soportaba los electrones, estos que descubrió Thomson, y claro, si tenía carga positiva y los electrones carga negativa y los protones, bueno, mejor dicho, el núcleo era muy pequeño y muy pesado, pues aquello se parecía al Sol, que es muy pesado, y los planetas que son atraídos por él, en un movimiento orbital. Pues este es el modelo que podemos nosotros representar, el que mejor vemos en todos los diagramas, ¿verdad? Y es que tenemos un núcleo positivo, pesado, rodeado de electrones, girando alrededor de él. En órbitas circulares, bueno, o quizás elípticas, también se llegó a pensar que podían ser elípticas. Comparemos ahora el concepto de átomo de Thomson con el de Rutherford. Vemos aquí el átomo de Thomson a la izquierda, el de Rutherford a la derecha. Pues bien, las cargas positivas y negativas existen igualmente en los dos modelos. Esto sería una similitud. Ambos son neutros también. Pero si en el de Thomson el núcleo es difuso, en el de Rutherford el núcleo está en el centro y definido, bastante definido. Los electrones quedan dispersos en el modelo atómico de Thomson y se encuentran orbitando en el de Rutherford. Esto sería también una diferencia. La masa queda homogénea en el átomo de Thomson y prácticamente la totalidad se encontraría en el núcleo en el modelo de Rutherford. Bueno, pues eso es todo por hoy. Hasta la próxima clase.